Edgar Degas, el pintor impresionista, era famoso por pintar a muchísimas bailarinas de ballet. Pero, ¿por qué será que Degas pintaba tantas bailarinas? ¿Será que estaba enamorado de alguna de ellas? ¿Notas algo extraño en estas pinturas? Después de analizar estas obras, nunca las volverás a ver de la misma forma. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy Nayeli nos va a platicar sobre el artista Degas, un artista del impresionismo, ¿sí, no? Y bueno, todas las pinturas que vamos a mencionar en este capítulo las pueden encontrar en canvaslab.com y pedir una reproducción en el tamaño o material que ustedes prefieran, con envío gratis a cualquier parte de México. Y bueno, esa es la mejor forma en la que pueden apoyar a este podcast, si lo disfrutan, si aprenden algo, si se entretienen. Pero bueno, ahora sí, Nayeli, ¿qué vamos a hablar específicamente de Gas? Bueno, aparte de hablar un poquito sobre su vida y su trabajo, me gustaría que tocáramos un punto que a mí se me hace muy importante, que creo que hasta ahora no hemos tocado tanto. Eh, Cada artista tiene un punto de vista muy importante sobre el mundo y muy único. O sea, cada persona que decide hacer algún tipo de representación o algún tipo de, pues no nomás arte, sino dejar algún tipo de legado, siempre tienen una vista muy especial y muy única. Y a través del trabajo de Degas podemos ver este punto de vista que es como bien específico, que nos puede hacer darnos cuenta de cosas que están extrañas, ¿sí? Las pinturas de Edgar Degas son muy famosas, o sea, las más famosas son las de las bailarinas, y creo que son pinturas muy decorativas, o sea, creo que muy, o sea, muchas personas que yo conozco tienen este tipo de pinturas en sus casas. Mi primera maestra de pintura cuando era niña tenía muchas de sus pinturas en su casa, reproducciones, porque son muy decorativas, también se ven muy alegres de cierta manera, ¿sí? Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre diferentes cuestiones que nos van a hacer ver estas obras de arte con unos ojos diferentes. Tal vez para unos no va a ser no nos va a parecer ya pinturas tan decorativas y tan bonitas, pero está interesante apreciar la obra en sí, que es lo que el artista trata tratando de decirnos, no solamente apreciar que esté bonito y que esté decorativo. Entonces, para empezar, me gustaría que me escribieras una pintura de las más populares de Edgar Degas en caso de que alguno a lo mejor todavía no tenga presente quién es este artista exactamente. Entonces, antes de hablar de él, te voy a pedir que me escribas rapidito esta pintura que se llama Bailarina Basculando. También se llama Bailarina Verde, tiene diferentes nombres. Ok, bueno, en esta pintura es una pintura vertical, eh, en la que hay varias bailarinas de ballet, jovencitas. Hay, no sé, unas 10 bailarinas diferentes, pero en específico tres de ellas, perdón, en específico tres de ellas tienen un vestido verde. Yo lo veo más como color aqua, pero bueno, ella ahorita mencionó que uno de los nombres incluía la palabra verde. Y las bailarinas que están al fondo traen un vestido naranja. Ahora, el vestido verde es así como, realmente yo no sé cuál es la palabra correcta, pero es de esos vestidos que como que de la falda es así como que De ballet, un tutú. muy esponjada, sí, tutú. Bueno, yo no sé si absolutamente todos los de ballet son de esa forma, pero bueno, es de ese estilo. Es color, este color aqua, pero en las puntitas tienen como que manchitas o tienen algo color naranja y café como que otras decoraciones. Eh, y bueno, las mujeres están basculando. Realmente no sé cómo llamarle a este paso de baile. Están paradas en un pie y están levantando el otro hacia atrás y con los brazos extendidos hacia los lados, como si estuvieran en una demostración o en una clase. Este, y bueno, la pintura está pintada pues parecido al impresionismo, ¿no? Con brochazos, pues no quiero decir sin mucho cuidado, pero son brochazos más burdos, más grandes. No hay mucho detalle, no hay mucho hiperrealismo en la pintura.
y no por falta de técnica, sino porque no era la intención. Y pues sí, esa es mi descripción en general de la pintura. Oye, este tipo de pinturas, la verdad es que son muy famosas y muchas tienen nombres muy similares, ¿sí? Porque Degas hizo tantas obras de bailarinas que la verdad es que uno se llama bailarina azul, bailarina verde, bailarina rosita. Y no es que les haya puesto nombre, sino que ahora nosotros nos referimos así para identificar entre una u otra, ¿no? Eh, pero estas pinturas a mí se me hacen muy decorativas, se me hacen muy bonitas, aparte muy femeninas. Que se me hace un poco extraño que de repente un hombre llegue a hacer pinturas que estén bonitas con un tema tan femenino que consideramos hoy en día como son las bailarinas, como para un cuarto de niña o una sala de una señora, no sé, soltera o algo así. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre quién era Degas, quién era este artista que creó las pinturas y por qué de repente se ocurrió empezar a pintar obras de bailarinas. Edgar Degas era un pintor francés que nació en 1834 y murió en 1917. Fue en el periodo del tiempo que hemos estado analizando un poquito en los últimos episodios, cuando fue todo este cambio de siglo, que de repente estaba el arte académico, muy histórico, muy estricto, y cuando llegaron los impresionistas se rompió este movimiento académico y empezaron a surgir otros movimientos muchísimo más modernos, que es lo que conocemos como el arte moderno. Y Edgar Degas era una persona que había estado entrenado mucho en el arte académico, en el arte histórico. Él quería ser personalmente un artista histórico. Quiere decir, uno de esos artistas que pintaban escenas de la historia, por ejemplo, escenas de la Biblia o escenas de las mitologías o personajes históricos. Y este era su objetivo inicial en su carrera. Se sabe también que era una persona que venía de una familia de mucho dinero, y pues creció con la mejor educación que pudo tener. Después, cuando fue grande, se decidió dedicar al arte. Y después fue cuando su familia empezó a ir un poco mal, porque su papá, que era el principal, el que mantenía a la familia, falleció y él tuvo que tomar un poco las riendas del negocio familiar y se trasladó a pintar un poco más arte como por comisiones, ¿sí? Eh, Ahora, tú mencionaste que Degas es un artista impresionista. Y esto es cierto en parte, porque si nos ponemos a pensar en el movimiento que más se identifica a sus obras, el movimiento que más tiene parecido con lo que él creaba era el impresionismo. Eh, pero hay diferentes cuestiones por las cuales él no se puede definir como un impresionista tanto, o sea, totalmente, porque verás, ¿qué te acuerdas tú del impresionismo? ¿Qué es lo que es la esencia del Pintaban, impresionismo? pintaban afuera, trataban de capturar el reflejo de la luz, y pintaban rápido, ¿no? Que imagino que la característica de pintar rápido puede que sí esté presente aquí, porque pues estaba pintando bailarinas, pero no está pintando afuera y no está precisamente tratando de capturar el reflejo del sol en las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Los impresionistas más que nada hacían pinturas de paisajes, querían capturar, como tú dices, la luz. Pero en las pinturas de Degas sí vemos esta calidad como que de brochazos un poquito más sueltos y un poquito más expresivos, que como fuera una técnica muchísimo más académica. Pero la diferencia yo creo que es sobre todo en el método que utilizaba Degas para hacer sus pinturas, porque él, a diferencia de los impresionistas, no es como que salía al campo o afuera, o ni siquiera en sus ensayos como a pintar del vivo, sino que él hacía diferentes bocetos al vivo cuando estaba en un paisaje. Después se iba a su estudio y los finalizaba y les ponía sus detalles, pintaba mucho de su memoria o de su imaginación. Entonces, eh, por esto él tampoco quería tantísimo ser considerado como un impresionista, porque como te menciono, él sí quería ser aprobado por la academia y por los críticos de arte que se inclinaban más hacia el arte histórico. Entonces, cuando él se empezó a asociar con los impresionistas y empezó a exhibir con ellos, de repente algunos de sus patrones críticos del arte lo hicieron un poco al lado y él no le gustaba mucho esta asociación, que pensara que la gente pensara que él era uno de estos locos impresionistas que venían a hacer sus técnicas que no eran bien vistas en aquel tiempo. Entonces él trataba de diferenciarse un poquito porque todavía estaba muy aferrado a que su trabajo sí fuera bien apreciado. Ahora, hay otra razón por la cual su trabajo está extraño que de repente sea considerado impresionista, y es porque él
haber sido entrenado muy, muy bien en el arte académico histórico y en lo que fue el periodo del realismo. De hecho, su arte fue muy inspirado por lo que se conoce como el periodo del realismo. Em, Tenemos diferentes obras de arte donde se ven demasiado detalladas como para poder ser consideradas de los impresionistas. Y a continuación te voy a presentar una de estas pinturas que se llama Músicos de Orquesta. En lo personal, estas son las pinturas que a mí más me gustan sobre Degas, porque nos muestran un contraste entre, bueno, esta pintura te la describo rápidamente, tiene en primer plano como tres caras o tres cabezas vistas desde atrás, desde personas que están tocando diferentes instrumentos en una orquesta, y en la parte de atrás tenemos como un escenario donde están las bailarinas eh, pues haciendo sus ensayos. Se ve como si Degas fuera parte de este grupo del ensamble de orquesta y si fuera literal la persona que está sentada atrás de estas personas. Es una perspectiva muy interesante. Y si vemos esta foto o esta pintura que él hizo, podemos observar los detalles extensivos que les hizo a la parte de los instrumentos, los cabellos de las personas, las orejas. Se ve como muy realista, pero en la parte de atrás vemos las bailarinas que tienen muchísimo más, estos procesos muchísimo más libres y que se puede considerar más como el impresionismo. Entonces tenemos este contraste en lo que arte como establecido académico y de repente esta nueva corriente de arte impresionismo, pero como una persona que tiene commitment issues y que no quiere hacer ni de uno ni de otro, está como ahí como en medio. Entonces se me hace muy interesante esta pintura. Ahora, ¿quiénes eran las bailarinas? Yo es que tú y yo hemos hablado de esto, entonces estoy segura que tú sabes o te acuerdas de alguna de las cuestiones que hemos hablado sobre las bailarinas en el tiempo que vivió el pintor. Entonces, ¿qué es lo que tú recuerdas sobre estas bailarinas en cuestión, en diferencia con lo que vemos de las bailarinas hoy en día? Bueno, realmente no recuerdo mucho, solo me acuerdo que Degas lo que quería hacer era capturar el movimiento, ¿no? Esa era su justificación, porque me acuerdo que lo criticaban, ¿no? De que, no sé, eh, se ve raro que un señor de 40, 50 años esté pasando tanto tiempo viendo a bailarinas de, no sé, de 13, 16 años, no sé qué edad tenían. Este, pero creo que su justificación era esa, ¿no? Que él lo que quería era capturar el movimiento. Pero fuera de eso, realmente no me acuerdo de mucho. ¿Ok? Te comento velozmente la diferencia entre las bailarinas que había en ese tiempo y las bailarinas que eran hoy en día. Porque cuando yo pienso a ser una bailarina de ballet, o sea, no otros tipos de ballet, sino bailarina de ballet, me imagino una persona, no sé, la hija de una familia rica que quiere dedicarse al ballet, que la ponen en una academia para estudiar desde chiquita y que tiene mucho talento, que va a las mejores escuelas y da sus recitales. ¿Sí se llaman recitales o se llaman sus, Pues no los sé, recitales no sé si son los de música o también los de baile, pero bueno, de, sus performances. sus performances y que viaja y que se convierte en una artista famosa como, no sé, como los del ballet de Rusia o algo así, ¿no? Este, pero la manera en que hoy vemos el ballet es una manera muy diferente de la realidad que existía en el tiempo de los 1800 y feria, principios de 1900 también, cuando las bailarinas no eran las hijas de las familias ricas, sino eran las hijas de las familias más pobres. Mm. Y vamos a entender un poquito más por qué, pero estas niñas que pues desde muy chiquitas empezaban a entrenar como por hacer bailarines profesionales, tenían estrictos horarios, tenían muchas demandas y la mayoría de estas niñas eran el soporte principal de su familia. O sea, si tú eras una familia muy pobre y querías y tenías una hija, la mejor chance que tú tenías para darle una vida mejor era mandarla a que fuera entrenada para ser bailarina y a lo mejor con el tiempo le iban a pagar suficiente como para mantener a la familia, para sacarlas un poquito adelante. En los tiempos de Degas era considerado como una profesión que tenía un poco más prestigio que las prostitutas o las lavanderas, pero las niñas de clases sociales muy bajas eran las personas que estaban trabajando ahí. ¿Por qué tú crees que hayan sido estas niñas, estas mujeres de las familias pobres? O sea, ¿por qué crees que sucedía esto? Pues no sé, digo, me imagino tal vez tiene algo que ver con, no sé, en la Edad Media los bufones, pues eran como que los que se dedicaban a entretener y tengo entendido que eran gente de clase baja, gente de clase trabajadora, gente de la plebe, digamos.
los que hacían ese trabajo y tal vez desde ese entonces se fue arrastrando esa tradición. Y también tal vez tiene algo que ver con las exigencias, ¿no? De o sea, los horarios y cosas así que tal vez las niñas ricas pues no se querían atener a un régimen tan estricto. Ujú. Esas, bueno, creo que son varios factores que contribuyen para que hayan orillado a muchas mujeres y niñas a dedicarse a este tipo de profesiones y que fueran todas de la clase baja. Pero yo creo que tiene que ver también muchísimo con lo que en psicología se conoce como el concepto de Madonna Whore. Sí, es esta idea que se tiene de repente que las mujeres, o sea, se dividen en dos categorías. Una que se considera como Madonna o como que la Virgen María, una mujer muy pura, muy buena, muy santa, y el otro opuesto que es una, pues una prostituta. O sea, no, en la mente de la gente de la sociedad de ese tiempo no existía, no podían coexistir un punto medio. O sea, o eras una mujer de casa, de una familia bien, que se la pasaba en su casa, no salía sin compañía de su esposo o su mamá, o eras lo opuesto. O sea, no había el concepto de una mujer trabajadora independiente sola. Entonces, muchas de estas niñas que no tenían el lujo de quedarse en su casa o no podían eh, quedarse como, pues estar de buenas niñas en su casa a bordar, tenían que salir a trabajar, eran automáticamente consideradas como, pues lo peor de la sociedad. Entonces, tenían que recurrir a trabajos de ese tipo que no tiene nada de malo en sí. El ser bailarina y no tenía nada malo en sí en su tiempo, era simplemente el estigma que la sociedad le daba a ese tipo de mujeres y se ponían juntas las lavanderas, las prostitutas, las bailarinas y todo el tipo de mujeres que realizaban trabajos que fueran fuera de su casa. Entonces, para ilustrar mejor la historia y el ejemplo del tipo de mujeres que se dedicaban a ser bailarinas, tenemos una de las obras más famosas que hizo Edgar Degas. Esta no fue una pintura, sino que fue una escultura. Y tal vez muchos no sabemos, pero al final de su vida, Degas, cuando se empezó a quedar ciego, se dedicó un poco más a la escultura y hizo esta obra que fue una de las más controversiales que hizo, que se llama La pequeña bailarina de 14 años. Esta obra la hizo en 1881 para una de las exposiciones que hizo junto con los impresionistas. Entonces te voy a pedir que me escribas velozmente qué es lo que tú ves en esta escultura que hizo Degas. Ok. Bueno, esta niña, eh, pues es una niña haciendo una pose de ballet, como que con las caderas echadas para adelante y una pierna puesta para enfrente, pero como que de lado. Las, digo, las dos piernas están apoyadas en el piso, ¿no? Pero el pie de la pierna derecha está como que de lado. La escultura es café, ese es el color de la escultura realmente. La niña, y fuera del color café hay otros tres colores, ¿no? La falda, que está hecha de una tela de verdad, no sé si la tela era blanca y ya está muy sucia o si siempre fue así como que gris cafezoso, más gris que café realmente. Y pues el vestidito la parte que cubre el torso de la niña es amarillo, como que con botones aquí en medio. Los hombros de la niña están casi completamente descubiertos, y bueno, el otro color es el pelo negro de la niña. Y esa es la escultura básicamente. Tiene una base que es como que un cuadrado de madera, también del mismo color de la niña, café. ¿Ok? Bueno, esta escultura originalmente era en cera, hecha en cera, y este es un molde que se hizo de bronce para proteger la escultura original, que muy probablemente ya ni siquiera funcione, porque pues eso pasó, ya tiene casi 2 siglos ¿Y son los y ya mismos pues, colores? no sé si serían los mismos colores. Este, nunca pude yo ver lo original, entonces pues, no sabría yo cuáles son los colores originales. Pues a lo mejor, pues yo creo que no, pues no creo, porque pues es un color muy raro como para que alguien pueda tener, no sé, poner a teñir la cera de ese color café. No sé. Pero fue hecha, es casi del tamaño real, o sea, si tú la ves en la vida real, se ve casi a la misma proporción que sería una Ah, niña yo de ese, pensé de que era ese tiempo. chiquito. No, es una escultura grande y de hecho hay diferentes copias que tienen muchísimos museos. O sea, no hay como uno original, sino que como te digo, el molde original era en cera y de eso se hicieron diferentes reproducciones que están en diferentes museos alrededor del mundo. Eh,
Una cosa interesante es que el artista utilizó cabello real para hacer como la peluca de la niña. Y de esta perspectiva no se ve, pero la niña trae como que una cola en la parte de atrás, como un chongo con su cabello. Eso se utilizó de cabello real. Y la vestimenta sí se utilizó un vestido de tela real para hacer su pose. Ahora, te voy a contar un poquito la historia de esta escultura de la niña que posó para hacer esta escultura. Esta niña era una bailarina de 14 años que se llamaba Marine von Gotham. Marie era la hija de en medio de una familia de 3 hijas. Su mamá se sabe que era una lavandera / prostituta que después en la historia se supo, tuvo diferentes problemas por haber prostituido a sus hijas también. La hermana más grande de Marie se sabe que ella intentó ser bailarina de ballet, pero no tuvo talento suficiente, entonces se dedicó a la prostitución. Y Marie era la hermana del medio, que en ese tiempo tenía 14 años, y era la persona que su familia estaba poniendo sus esperanzas para que pudiera sacarlos de ese estrato social, para que pudieran de alguna manera pues salir adelante. Y ella tenía una hermanita más chiquita. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención sobre esta pintura es que la niña está muy delgadita en la pintura. Se ve, pues, yo la describiría como desnutrida, ¿sí? Digo, así me veía yo a esa edad. Ok. Y no estoy desnutrido, pero digo, yo A no la mí se me veo tan hace, flaquita realmente, ¿eh? O sea, sí se ve como una niña flaquita, pero yo no la veo no sana. a mí sí se me hace se ve flaquita. Yo creo que también para tener 14 años se ve muy aniñada, en mi opinión, que puede ser un signo, pues yo sé que muchas personas son como petit, ¿no? Pero también puede ser como algún tipo De de falta de desarrollo, ¿no? Digo, eso falta de sí pasa. desarrollo, O sea, sí. sí, como que continuamente muchos años tienes falta de nutrición, pues sí te afectan diversas cosas, Así ¿no? También como tiene la Audrey mandíbula Hepburn. chiquita, Ujú, la niña, que ujú, eso también es algo que pasa cuando no hay buena sí. nutrición. Es como Audrey Hepburn, sí, que vivió durante la Segunda Guerra Mundial y pasó muchísimos años literal de desnutrición, entonces por eso fue tan chiquita, nunca pudo ser pues una persona físicamente saludable, No, ¿sí? yo no tenía ese dato. Sí, es una cosa interesante sobre Audrey Hepburn. Pero también hay Pero bueno, señoras chiquitas, mujeres chiquitas, ¿no? sí, también hay personas que son petit naturalmente, pero este tipo de petit no es Está algo muy como que se extremo. le desea a nadie o es algo como Ok, positivo, o sea, ¿sí? entonces para los 14 años está chiquita, ¿no? Digo, Está chiquita, tendría que ver sí. la comparación. Yo soy muy malo, así como para predecir la edad de todos los que tengan menos de 20 años, soy bien malo. Ok. Pues es una de las cosas interesantes. Otra cosa, la pose de la niña, como tú mencionas, es una pose de ballet, pero se ve muy importante, como muy digna el hecho que tenga su carita levantada y su naricita así Sí. como muy digna. Se ve muy bonita, en mi opinión. Pero el problema con esta escultura es que no fue bien recibida. Y ¿Por qué? fueron varias razones por las cuales la gente no le gustó para nada esta escultura. La primera es que la gente la consideraba fea. O sea, que decían que la niña literal parecía un chango. O sea, criticaban la belleza física de la niña. Tenemos que recordar que en ese tiempo, sobre todo más todavía, pero en ese tiempo el arte era muy subjetivo. Entonces, si a alguien no le gusta y es una persona popular y esa persona dice que no le gusta, pues a nadie le va a gustar, ¿no? Otra cosa, tampoco fue bien recibida porque en ese tiempo la gente tenía esta creencia o esta pseudociencia que uno podía definir el carácter de una persona de acuerdo a la forma del cráneo que tenía, ¿sí? Se me escapa el nombre de esta pseudociencia que existía en ese momento, eh, pero prácticamente lo que la gente pensaba es de que el cerebro se desarrolla de diferentes, o sea, cada parte del cerebro tiene diferente función. Entonces, las personas que tenían, por ejemplo, la frente chiquita como la tenía la niña, como que aplastadita, pensaban que era una persona que no tenía mucho, que se iba a desarrollar para ser una persona criminal, porque en esta parte del lóbulo frontal del cerebro se desarrolla lo que es la moral y las decisiones pues tienen que ver pues, sí, con la moral. Entonces pensaban que el hecho de que una persona tenga la parte de la frente un poco aplastadita significa automáticamente que es un criminal. Y ese tipo de cosas que la creencia que la gente tenía en ese entonces hacían pensar que la niña se veía muchísimo más marginada de lo que en realidad era. Y la gente
pues se horrorizó de ver esta pintura, esta escultura, diciendo es una escultura fea, ni siquiera tiene ningún sentido, este híbrido de materiales que nunca antes se había visto, y fue totalmente rechazada. Hubo un periodista de ese tiempo que escribió un reportaje interesante sobre esta, esta obra de arte, y te la leo a continuación. Él dijo: los burgueses admitidos, al contemplar a esta criatura de cera, quedan estupefactos por un momento y se oye a los padres gritar: Dios mío, Dios no permita que mi hija se convierta en bailarina. Esto lo dijo Paul Mantz, que fue uno de los reporteros que estuvo para cubrir ese reportaje de esa galería. Ahora, o sea, es una obra de arte que te das cuenta, la gente le tiene lástima a la niña. O sea, dice que mi hija ojalá que nunca se convierta en una de estas niñas que tiene que trabajar tanto al punto de desnutrición o sea, que tenga que sobrellevar todo esto para mantenerse, ¿no? Oye, pero yo Entonces, tengo una duda. ujú. La gente sabía que esta niña se supone que tenía 14 años, porque otra vez mencionas como que la desnutrición. A mi parecer yo no la veo desnutrida, pero ya si me pusieras la comparativa de esta niña y mira cómo es una niña normal de 14 años y tal vez la de 14 años está más grande, ahí ya puedo ver una diferencia, pero sin esa comparativa, no sé, o sea, la gente en general la veía malnutrida o la consideraban malnutrida por esta pseudociencia de la forma del cráneo. Bueno, eran dos cosas. Hay que considerar que los estándares de belleza, si lo queremos llamar así, en el pasado eran diferentes. Entonces, siempre pintar a una persona rellenita era pues símbolo de más riqueza y Mm. abundancia, y pues era mejor visto. Sí, tal vez Entonces, no por era eso muy estás tú. común que Ujú. fueran así de delgadas algunas mujeres. Y creo que no nomás es sobre el hecho de que sea delgada, sino el hecho de que se vea tan pobre, ¿sí? De que no tenga, que no esté adornada, que no tenga pues buena ropa, que se vea eh, pues Sin aretes, chiquita cosas también, así. sin cosas así. Y también el hecho de, como tú mencionas, de la forma de la cabeza, que ellos pensaban, pues esta es una niña criminal, es una niña pues que no, nunca va Pero qué a hacer loco que nada, ¿no? pensaban que eso automáticamente te hacía criminal, ¿no? No, y no tienes idea, me puse a investigar hace algunos meses sobre eso. O sea, de verdad mucha gente se dedicaba literalmente a leer cabezas. O Ujú. sea, era como a hoy en día mucha gente a lo mejor va que tenía en la mano, que pues creo que es diferente, porque en ese entonces, o sea, hoy en día todos sabemos pues que eso no es una ciencia, ¿no? Leerte la mano, pero en ese entonces consideraban literal que era una ciencia el hecho de que la forma de tu cabeza determinaba quién eras, ¿sí? Cosas así. Digo, tal vez está Entonces, basado en ciencia real, ¿no? Por eso lo llamaba pseudociencia. Porque sí es pseudociencia. real que el lóbulo frontal como que tiene que ver con el comportamiento y cosas así. Este, Sí, pero, o sea, sí viene de un punto científico, ajá, un entendimiento, pero no pero es que si tu no cabeza tiene una forma diferente, no tiene el lóbulo frontal, pues tal vez nada más está más para atrás, ¿no? Digo, me exacto. imagino, yo no soy ningún Ujú. experto en anatomía del cerebro, pero a lo largo de mi vida, y estoy seguro que ustedes también han visto personas con cabezas de diferentes formas y que no parece que tengan ninguna Ningún problema, dificultad nada, o sea, cognitiva importante, exacto, ¿no? exacto. Y bueno, esta escultura de Marie von Gotham nos da mucho la idea de quiénes eran los tipos de niñas que trabajan para ser bailarinas. La historia de su familia, sobre todo, nos da una luz para ver de una manera diferente a las bailarinas. Sobre todo por cuando consideramos que 2 años después de que Degas hizo esta escultura de Marie, se sabe que ella fue despedida del ballet. La excusa que le dieron, o la razón por la cual fue despedida, fue porque llegó tarde a una de las clases. Pero Y esa fue después solo de la eso, excusa, como que la querían no se correr. sabe, no se sabe exactamente cuál fue la razón por la cual, o sea, la razón real por la cual ella fue despedida. Pero no hubieron récords de ella nunca más en ninguna escuela de ballet. Oye, y Entonces, todas lo más... estas, perdón que te interrumpa, Nayeli, todas Ujú, estas niñas, o sea, no es como que cualquier niña que entrara a la escuela era aceptada, ¿no? Me imagino que eran las talentosas de entre todas. ujú. Sí, y había un término que usaban para describir a ellas, que eran las petit rats, o sea, las ratitas chiquitas. O sea, es un término despectivo muy grosero que Súper se le ponían a las despectivo. niñas, Sí. que entraban desde chiquitas para entrenar y nomás iban quedando las mejorcitas, las mejorcitas, las mejorcitas, y pues iban eliminando las que de plano no la hacían. Por eso es de que era un trabajo muy arduo, muy intenso para todas estas niñas, lograr llegar a ser, pues no diría yo famosas, sino a participar en eventos importantes donde de verdad pudieran traer dinero.
Entonces era pues una inversión, yo creo, para todas estas niñas. Lamentablemente en el caso de Marie, probablemente siguió con los mismos pasos de su mamá y de su hermana, convertirse en prostituta a no tener ninguna otra opción para subsistir Pe- después de esto. Ellas empezaban a subsistir a su familia desde qué edad? O sea, No estoy ¿desde segura cuándo que horas. empezaban a cobrar, digamos? No estoy segura de eso. Yo imagino que desde chiquitas, cuando empezaban a entrenar y empezaban sus primeros audiciones, sus primeros, ¿cómo se llama? Sus shows, les empezaban a pagar porque, pues, si no, ¿quién lo haría? Ujú. Pero Como no las estoy segura becaban si eso. mm, a las bueno, ahorita más vamos a hablar un poquito talentosas. más sobre esto de las becas, Mm. pero no estoy segura a qué edad empezaron a cobrar. Pero yo imagino que al principio, pues, como en cualquier trabajo, cuando uno va empezando, pues, no es como te pagan la gran cosa hasta que ya empiezas a demostrar que, pues, si tienes madera para algo, ¿no? Ujú. Sí, me imagino. Este, esta fue el caso, pues, de Mary Van Gotham, que ella no tuvo, nunca pudo llegar a alcanzar el éxito que ella había soñado. Eh, para que no sea una historia tan triste, te comparto que también hay récord de que ella tenía una hermanita menor y que su hermanita afortunadamente sí logró pasar todos los niveles de estas Petit Rats para que ella llegó a convertirse en una bailarina, pues no diría yo famosa, pero pues exitosa, que pudo llegar a esto, ¿no? Ya no era pobre, Ahora, digamos. Logró sí, salir o de sea la que pobreza. así lo pondré yo, pudo por lo menos llevar una vida sin tener que recurrir a prostituirse, ¿sí? Ahora, ¿por qué Degas pintaba bailarinas? Que yo sé que es una pregunta que ya abordaste un poquito al principio, pero a mí se me hace muy interesante pensar que, como tú dices, sí es un poquito raro que este hombre de repente haya estado ahí viendo a las niñas todo el día y estar pintándolas todo el día. Entonces, ¿por qué Degas decidió pintar las bailarinas? En un momento de la historia, el hermano de Degas tuvo ¿cómo se dice eso? Una affair con una bailarina, Un amorío. un amorío con una bailarina. Entonces, se rumoraba que a lo mejor Degas también por ahí tenía algún amante, de alguna de estas niñas, muchachas, y por eso estaba ahí siempre. Pero la realidad es que Degas nunca, pues nunca se casó, nunca tuvo novias. Era una persona un poquito malhumorada, una persona que tenía unas filosofías muy extrañas de vida. Él pensaba que que tu único amor tiene que ser el arte y no puedes dedicar como que compartir parte de tu persona con alguien más. Oye, pero eso de que no Mm. estaba casado es todavía un argumento, o sea, apunta todavía más a la teoría de que tal vez sí tenía un amante entre esas niñas, ¿no? O varias, o iba cambiando de niña. Eh, Puede ser, pero por la filosofía de vida que tenía el pintor, pues se Pero, sabe que esto no es el pero caso. esa Así que filosofía no, no, yo no creo que vaya en contra de esta teoría, porque una cosa es amar a alguien y otra cosa es complacer tu deseo sexual animal. pues puede ser, según diferentes registros que yo había leído y aquí pues creo que es algo un poco difícil de comprobar, pero según lo que yo he leído sobre Gas, él creía mucho en la castidad y que creía mucho en, pues no sé si era religioso, no sé qué pensaba, pero lo que sí se sabe es que no tenía ninguna amante que fuera alguna de estas niñas de ballet. O sea, esa no era la razón por O la sea, cual él nunca se le estaba ahí descubrió nada pintándolas. oficialmente y no hay ningún No, registro. O sea, son puras no, su hermano teorías. sí, pero él no. Ok. Sí. Eh, y una de las cosas interesantes que, como tú mencionas, hay gente hubo gente en su tiempo que lo cuestionaba, que preguntaba, oye, o sea, como, ¿por qué estás aquí? Está medio raro que siempre estés aquí con las niñas, o sea, déjalas en paz. Y algunos de los comentarios que él hacía es de que él no estaba interesado en las niñas en sí, que él estaba interesado en su ropa, que estaba interesado en el movimiento, estaba interesado en capturar toda esta combinación de colores. Y en uno de los escritos que yo una vez leí sobre él, decía que a él le gustaba pintar las bailarinas porque eran una muy buena excusa para usar los tonos de color pastel que no se utilizan pues como para otra cosa. Visto que a él le gustaba hacer pinturas pues semi-realísticas, o sea, como colores más o menos apagados a la realidad. Él decía que era una muy buena excusa para usar los blancos y los rosas y los colores pasteles, ¿no? Y hay una cosa interesante. em, Aunque él decía que a él no le interesaba, no estaba interesando en las bailarinas en sí, cuando yo veo su trabajo, sí veo con muchísima individualidad en las pinturas que él hace. Y para que veamos esto un poquito, te voy a pedir que me escribas esta pintura que se llama Clase de baile.
Te voy a pedir que me escribas rápidamente qué es lo que tú ves en esta obra. Ok, esta También obra está en para mí es lo las imágenes. más bonita. O sea, esta es la Ujú. única que yo creo que podría aceptar en mi casa. Pero como Ok, quiera no la tendría, ¿eh? No, no es mi tema favorito. Pero bueno, ok. ahí es un salón, es un cuarto grande, así como que de techo de doble altura. Se ve bastante elegante, tiene bastantes acabados de lujo, o sea, tipo columnas, pero columnitas que están pegadas a la pared, ¿no? Tal vez son puramente decorativas y en en las esquinas de los techos está así como que muy, pues, victoriano, diría yo, ese tipo de decoraciones. Es un piso de madera grande y hay, no sé, unas 20 niñas vestidas de blanco, con el tutú blanco, pues, y traen como que moños de diferentes colores. Ese es como que su cinturón. No sé si hay un término específico. Y en el centro parece que es un maestro, un señor que trae un traje, pelo ya blanco, o sea, se ve que es viejito. Aparte trae un como que bastón. No sé si sea bastón para caminar o sea un Para pegarles. instrumento o para pegarles, exacto. Puede ser que sea para pegarles, ¿no? Haría Sí. sentido. Y pues están todas las niñas como que o calentando, así como que se ve como que están empezando a hacer algunos movimientos y escuchando, poniendo la atención al maestro. Yo me imagino que están como que iniciando la clase, ¿no? Como que tal vez el maestro acaba de entrar al salón y les está diciendo esto es lo que vamos a hacer, alguna cosa así, ¿no? La pintura sí está realista, pero también está impresionista. O sea, sí se notan brochazos, tampoco es algo así de estilo Van Gogh, que bueno, Van Gogh es postimpresionista. Como estilo Monet. Ajá, tampoco, exacto, Monet no está tan difuminado, no son brochazos tan grandes, pero como quiera sí se alcanza a notar ahí fuertemente la influencia del impresionismo. Eh, y pues sí, digo, realmente los colores son bastante apagados, hay bastante verde, verde claro, blanco de los vestidos. Y estas niñas no se ven, bueno, no, iba a decir que no se ven tan jóvenes, pero la verdad es que sí, y otra vez no soy bueno prediciendo. Probablemente son, o sea, se ven más grandes, se ven más nutridas que la escultura, pero yo me imagino que son más o menos de la misma edad. Ok, como que adolescentitas de que 16, 17 añitos, así. Sí, pues sí, yo Ujú. creo que 14 15 sí. Esa sería Ok. mi predicción. Y hay un perrito a mero abajo, así nomás ahí Sí. chileando entre las piernas de las niñas. A mí se me hace una cosa muy interesante que muchas de las pinturas que tiene Degas de bailarinas no están bailando. O sea, están haciendo cualquier cosa menos bailar. Se están de que paradas, están chismeando, se están, no sé, estirando, rascando, lo que sea, pero no bailando. A En la mí, primera una sí de las estaban cosas, bailando, en la basculando. O sí, eso en la es un primera. calentamiento nada más. Sí, pues parecen bailando en la primera, sí. Pero muchas de las otras pinturas que tiene son muchachas que son, sí son bailarinas, pero se están estirando, están calentando, están haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Sí, se están checando, Eh, como que hay unos que se están checando así como que los listones, me imagino que les caló algo, o se están poniendo bien el vestido o algo así. Como algo, un momento bien espontáneo, como, no sé, como en las bodas cuando estás Transición. comiendo. Ajá, como cuando, yo me imagino, no sé, las bodas cuando estás comiendo y de repente llega el camarógrafo y te agarra de que con media cucharada en la boca o algo, no sé, se me hace algo muy, muy espontáneo, ¿sí? Este, por ejemplo, en esta pintura podemos ver la cara de la niña que está en primer plano, que está sentada sobre el piano. Yo me lo imagino que se está como quejando, como que, ay, ya cállate, el Se viejito, está como que no rascando la termina de hablar, espalda. como, como que, no sé, como que ya le dio huevo estar ahí, como que ya, no sé. Y en la parte de atrás podemos ver niñas que están como que hablando entre ellas, chismeando, otras que nomás están paradas. O sea, se ve interesante, se ve una escena como real, que si hubiera pasado. Y aquí es donde vemos esta influencia de todo el realismo, de cosas que no se pintaban sujetos estilizados y bien pose y acá, sino algo cotidiano, algo espontáneo, como de la vida real, ¿no? Eh, una de las cosas importantes que Degas dijo sobre por qué retrataba a las bailarinas es porque se vendían mucho. O sea, tenía éxito comercial. A la gente le gustaba tener este tipo de pinturas de las niñas que estuvieran, pues, como te menciono, no tanto bailando, sino con su disfraz de bailarina, con su, eh, pues sí, en este tipo
ambiente controlado de bailarinas. Entonces, probablemente esta haya sido la razón principal por la cual Degas seguía pintando a las bailarinas, porque se vendían muy bien. A la gente le gustaba este tipo de escenas, y visto que en algún punto de su vida Degas se vio forzado a hacer pinturas por comisión para mantener a su familia después de que su papá murió. Entonces, pues a mí se me hace muy fácil pensar pues que esta es la razón principal, ¿sí? Por la cual. Ahora, vamos a hablar sobre cosas raras que notamos en las pinturas de Degas. Vamos a ver si ustedes han notado estos detalles que vamos a mencionar a continuación sobre sus obras. La pintura que te voy a pedir que me escribas ahora es este que se llama Ensayo de baile. Entonces te voy a pedir que me escribas rápidamente qué es lo que tú ves sobre estas sus obras, que en realidad hizo muchísimas de estas parecidas. Entonces si tú ves una, haz de cuenta que viste todas, ¿sí? Ok, aquí están como que me imagino que en un ensayo de los últimos antes de la presentación, porque parece que están en el set. O sea, parece que es un auditorio en donde están. Y lo digo porque tiene otra vez así como que del lado derecho hay unas columnas que se ven bastante decoradas y son grandes, ¿no? Y hay algunos señores también pegados hasta el lado derecho al fondo que traen traje y el gorro tipo inglés, tipo Winston Churchill. Este, Un sombrero son de como que copa. los productores, porque se ven como que tipo señores gordos que nada más están viendo de lejos. Entonces me imagino que son los dueños del negocio, algo así, ¿no? Ok. Y otra vez es un evento, o sea, las niñas están, algunas sí están como que medio bailando, pero también parece que están en medio de un ensayo, ¿no? O sea, no están haciendo en sí el baile, sino como que están en una pausa. Algunas están como que agarrando la espalda, otras, pues del lado izquierdo otra vez, parece que están como que platicando, otras sí está como que haciendo unos movimientos de baile. Entonces, otra vez estamos como que en un momento de transición. El señor que está en el centro, dije que eran tres hombres, dos que están al fondo que parecen los dueños y uno en el centro que parece ser el maestro porque tiene las manos levantadas, así parecido como los maestros de orquesta, ¿no? Que traen su varita Que mágica están y andan dirigiendo. ahí dirigiendo. Bueno, este señor está parecido pero sin la varita. Creo que se llama batuta, ¿no? Ujú. Sin su batuta. Pues sí, las niñas otra vez tienen vestido blanco con moños de diferentes colores. Y yo diría también que están más o menos en esas edades que hemos estado hablando, pero se ven menos flaquitas. Ahora sí, algunos brazos de las niñas se ven más nutridos. Ok. Este, Hay unas cosas interesantes que vamos a notar de estas pinturas, de esta pintura específica, y de ahora en adelante cada vez que veamos una pintura de Edgar Degas, tenemos que notar estos detalles, ¿ok? La primera es que, como tú mencionas, estas son escenas de ensayo, o sea, no son las escenas que se presentan al público, sino son cuando las personas están, o sea, las bailarinas todavía están actuando, están, como si se están preparándose. Y esto nos deja saber, pues, que en primer lugar son como para un público muchísimo más íntimo. O sea, no lo hicieron para el público en general, sino para la cantidad selecta de personas que tienen, pues, el privilegio de estar viendo ahí cómo ensayan las niñas, ¿ok? La otra es que la perspectiva de la cual están pintadas no es de donde se siente el público. O sea, si tú vas a un teatro y te sientas en alguna de las filas, no es esta la vista que Sí. tú tendrías. Esta es la vista de una persona que está literalmente allí con las niñas, Como los dueños, pero del otro lado del escenario, haz del de otro cuenta. lado, ahí ya mismo sentadas en los, pues no sé cómo se puede Sobre el decir, en el escenario. stage. Ujú. Ujú. Y esto es muy importante. Ahora, los hombres que tú mencionas que están aquí en la parte de atrás, este es un concepto extraño y hasta creepy que tenemos que prestar atención. En ese tiempo había lo que se llamaban suscriptores. ¿Sabes? Un suscriptor es alguien que paga para tener algún beneficio periódicamente, ¿no? Estos hombres no eran necesariamente los dueños. Muchos de estos eran suscriptores que pagaban para estar presentes en los ensayos. Eran normalmente hombres ricos que podían permitirse pagar mensualmente para estar ahí. Y muchos de estos sabía que estaban ahí simplemente para ver a las niñas. Así, tal cual como se escucha de creepy, de extraño. Eran hombres que normalmente estaban ahí eh, como para, ¿cómo dice? Predar, si se puede decir predar, Sí. eh,
predar Pues, o en sea, como estas dices, niñas. son muchas de esas niñas como que las que no la armaban se transformaban en prostitutas, ¿no? Entonces, pues estos señores nada más estaban viendo a cuál les gustaba y a ver a cuál le compraban un departamento, ¿no? Pero tal vez sin Y la, comprarle el departamento. o sea, es como que estaban buscando su sugar babe sin tener su sugar babe. Porque estos hombres sabían que las niñas venían de, pues, de familias vulnerables Ujú. y sabían que cualquiera de estos hombres podía hacer la diferencia en la carrera de las niñas. O sea, si tú le gustaste a un señor rico y él te quiere apoyar y te puede dar una beca y te puede, como tú mencionabas al principio, te puede, no sé, de repente traer de comer a tus prácticas y te puede dar dinero y te puede hacer lo que sea en cambio de Es el patrón, favores, haz de cuenta. como tu patrón, este, pues las niñas sabían que de este tipo de hombres dependían sus carreras. Entonces, muchos lo podemos, o sea, hoy en día lo podemos ver como algún tipo de acoso laboral o como algún Pues tipo es como de lo que pasaba en acorralamiento. Hollywood, ¿no? Lo que pasó con este señor Weinstein, el productor este que no sé si ahorita está en la cárcel. ¿Sí sabes de quién hablo? Sí, Pues es algo similar, ¿no? Digo, obviamente que transportado al siglo XXI. es como este conflicto de intereses que existía entre las niñas pobres tratando de armarse una vida decente, tratando de sacar adelante a sus familias, tratando de, pues, de subsistir, y estos hombres con dinero que sabían que se podían permitir de venir a pagar su suscripción para sentarse acá a estar, Sí, que como se dice, aprovechaban de creeping la girls. vulnerabilidad. Exacto. Eh, y la cosa interesante y que a mí me hace pensar muchísimo es que sí, Degas está ahí y sabe que él también era uno de estos suscriptores. Ahora, Pues es fácil su pensar eso, ¿no? excusa que él tenía era que, bueno, yo vengo acá a pintar a las niñas y como te digo, hasta donde se sabe, nunca se le comprobó que él tuviera algún tipo de, ¿cómo se dice?, de interés o intención aparte de venir a pintar a las niñas, pero desde su punto de vista nos expone esta, esta realidad que vivían las mujeres de tiempo, las niñas, de tener que lidiar con este tipo de hombres que venían, o sea, es como tener, no sé, yo me lo imagino como como verse llevado una cámara para tomar fotitos en un lugar que fuera, era como bien elite, como bien, no sé, como que no era para el público, sino para la gente como que muy, muy. Y él nos introdujo esta cámara secreta para darnos snapshots de lo que estaba pasando con la realidad de estas niñas. Que no es muy diferente a lo que hacían las personas durante el periodo del realismo, cuando pintaban a los campesinos y las personas pues de escasos recursos trabajando y pues tratando de ganarse la vida. Puede ser una interpretación similar, ¿no? Ahora, ¿qué representan estas pinturas de bailíneas para ti? ¿Y qué podemos aprender de ellas? Porque muchas personas podrán pensar que estamos de alguna manera satanizando las pinturas de Degas y estamos diciendo de que bola pervertidas porque están pintando a las niñas, cosas así, pero no. Podemos sacar diferentes aplicaciones de esto. ¿Qué es lo que representan estas pinturas para ti? Y no hay No, respuesta correcta. digo, para mí realmente no me identifico mucho con ellas. ¿Ok? Realmente no, porque no, ni me gusta el ballet, o sea, pues no soy particularmente fan del baile, ni la moda, ni nada de estas Ok. expresiones artísticas, ni tampoco, obviamente, las actividades predadoras que se están llevando a cabo ahí. Ok. Pero, pues digo, creo que un lado positivo que se le pudiera ver es como que, pues, Degas está por lo menos comunicando la realidad de estas mujeres, ¿no? Creo que el arte también muchas veces puede ser el vehículo para comunicar la realidad de otras personas, ya sea buena o mala, ¿no? Y pues no debemos de pretender que todo en el mundo es bueno. Creo que, y digo, no sé, o sea, esto es simplemente como que tratando de verle lo positivo, porque realmente no, creo que esa no era la intención de Degas, ¿no? O sea, como que miren, exponer que pasan estas cosas y darle una voz a las menos poderosas. Como algún tipo de activismo social, ¿no? Exacto. Muchas personas creen o tienen esta teoría de que, pues, que Pero lo dijo Degas de algún Degas. Si, número. si Degas no lo expresó, entonces yo creo que esta teoría es Sí, falsa, ¿no? O yo sea, tampoco creo. Ujú. si él mismo no lo expresó, entonces pues esa no era su intención, porque si esa es su intención, obviamente lo iba a expresar, ¿no? Es una forma muy sencilla de
apagar todas esas críticas de qué estás haciendo con esas niñas. Pues estoy dándoles voz. Y creo que, por ejemplo, al punto de vista de hoy en día, que mucho del arte se hace para protestar y para crear como Conciencia. controversia y cosas así, para crear sí, conciencia y todo ese tipo de cosas, se nos haría muy fácil pensar que esta era la razón por la cual Degas lo hace. De hecho, yo he leído por lo menos 2 tesis, ¿cómo se dice? Proyectos de tesis de personas que estudian arte que han escrito sobre esto. Una de estas personas, por ejemplo, pensaba que Degas era un activista social y como tú dices, está tratando de exponer las realidades y estar tratando de... Pero ¿y tiene eh, argumentos? O sea, ¿tiene algún escrito en el que Degas expresó que él era activista o alguna cosa así? ¿O no, simplemente es una teoría que él no, argumentó? es una teoría y yo no creo que esto haya sido el caso porque Pues es que sí. O sea, se pueden se, sacar mil interpretaciones, ¿no? Pero si no tienes ninguna prueba, pues lo tenemos que ver como una es posibilidad y una nada más que opinión, eso. es una Exacto. opinión educada, ¿sí? Pero Semi-educada, ¿no? O semi-educada. bueno, supongo que Lo sí que, educada, porque si escribió una tesis seguro conocía a profundidad de gas, pero pues si por más que lo estudies no encuentras la evidencia, pues no ujú, deja de ser una opinión, ¿no? sí. Y yo creo también que, pues, nos lleva a la siguiente pregunta, like, ¿será que Degas de verdad está interesada en estas niñas? Y aquí es donde se puede ir por como para 2 maneras, o lo podemos ver como que sí estaba interesada en ellas y quería cambiar su vida así, o de plano no, le valían y no, o sea, no le importó nunca de ellas, ¿no? Pero Pueden ser las dos, ¿no? pueden ser las O 2. Yo sea, creo puede que, ser que mira, sí tenía actitudes predadoras de gas, algo de ellas, tal vez no igual que los otros señores, pero pues igual y, no sé, de repente le gustaba una niña y la convencía. Pero que al mismo tiempo tal vez como que sí quería darles voz, ¿no? O tal vez auténticamente sí derivaba placer de pintar los movimientos o los colores. No sé, o sea, creo que pueden convivir las dos cosas. yo no creo que él, o sea, que él haya estado interesado en cambiar la vida de estas Yo niñas, tampoco, honestamente. realmente. Porque si hubiera estado interesado, pues a lo mejor, o sea, él estaba siendo parte del problema, si él estaba pagando esta suscripción para ir a ver a las niñas y estar, o sea, yo creo que con la influencia que él tenía, a lo mejor hubiera podido hacer más por ellas, más que nomás irlas a pintar, pero tampoco yo creo que haya sido como, o sea, no quisiera satanizar su trabajo y decir, no, era un pervertido, nomás está pintando a las niñas, está nomás como, porque mucha gente sí lo pensó de esa manera, pues, sobre todo después de su muerte, ¿no? Cuando se descubrió que en el apartamento que él había dejado había muchos dibujos de mujeres desnudas y para la sociedad de ese tiempo que era muy conservadora, decían, no, pues Degas era un pervertido, ¿no? Yo no creo que haya sido tampoco este el caso, simplemente él nos está dejando ver un poco de lo que era su mundo. Recordemos que Degas es una persona con dinero, una persona de la elite, una persona que de cierta manera no tendría ninguno de los problemas que tenían estas niñas, no tenía ninguno de no tendría como por qué preocuparse de las mismas cosas que las niñas se preocupaban. Entonces, sabes, normalmente los humanos y todos hacemos esto cuando no es un problema que te toca a ti inmediatamente, pues como no le prestamos la misma importancia que es cuando, que si pasara algo a nosotros o a nuestros seres Sí, si queridos, estás ¿no? distanciado del problema, pues no sé, o sea, no sientes el dolor, ¿no? Es difícil sentir, Ujú. identificarte con el problema. Muchas personas lo pueden ver también como algún tipo de clasismo, como algún tipo de, pues a él no le toca, es como una persona que está inmune a todos estos problemas porque él, al ser un hombre rico, nunca se tuvo que enfrentar a ningún tipo de problema como estas niñas. Pero el punto de este podcast no es tanto criticar que si Degas era creepy con las niñas o no era creepy. Simplemente quiero hacer un punto muy importante, que es que cada uno de los artistas, cada una de las personas que produce obras de arte, nos puede dar un insight de su propio mundo, de la manera única y particular que cada uno de nosotros vemos el mundo. Obviamente, como venimos hablando, normalmente hay corrientes y hay tendencias y todos somos hijos de nuestra propia generación, pero al mismo tiempo siempre cada persona tiene esta vista particular que nadie más tiene, este tipo de alcance, como en este caso de Gas. Si él hubiera estado sentado en algún otro lugar del teatro, hubiera tenido una perspectiva muy diferente. Si Sí. él hubiera estado en los lugares de enfrente o los lugares del público, él no hubiera visto los hombres raros que están en la parte de atrás. Si él más hubiera ido como que al premier de la actuación,
pero no, él estaba en un contexto muy inusual, muy interesante, como un Muy detrás de privado. cámaras que nosotros normalmente no vemos. Entonces, creo que todo este caso de Gas, todo su trabajo y su vida en sí, pues es una invitación muy importante para que de ahora en adelante cuando analizamos el arte de algún tipo de artista, tratemos de entender cuál es el ángulo o la perspectiva que está tratando de dar el artista. Esta cosa única que nadie más le puede dar a su, esa perspectiva que nadie más le puede dar a su pintura, para que cada vez que vemos una obra de alguien aprendamos a reconocer cuál es la cosa única. Y también puede ser un consejo para las personas que están haciendo arte. Siempre mostrar una parte como del detrás de cámaras que tú solamente tienes acceso o un grupo muy limitado tiene acceso a hacerlo. Siempre es algo atractivo para las personas que no ven cierto tipo de cosas todos los días. No sé, por ejemplo, hay que pensar yo qué tipo de persona soy, a qué tipo de grupo de personas pertenezco y siempre tener en cuenta todos estos, como dices, todos estos bias que tenemos para que sepamos que siempre cuando alguien dice algo tenemos que darnos cuenta quién es la persona que lo está diciendo. Sí. Y muchas veces ver el arte nos ayuda a saber qué tipo de persona nos está hablando. Sí, o sea, porque como hemos dicho varias veces, somos hijos de de la generación, pero más que la generación también es de qué nivel socioeconómico, en qué ciudad creciste, tus papás eran ¿De arquitectos o eran qué nacionalidad? ingenieros, eran judíos, eran cristianos, eran ateos, todo eso cambia bastante la forma en la que ves la vida, ¿no? Y qué cosas te ha tocado ver, ¿no? Si tus papás eran violentos, si tus papás eran muy cariñosos, si te tocó ver cómo mataban animales o cómo, no sé, hijo de un Ujú. narcotraficante, pues todo te cambia como que en qué cosas pones atención y cómo pintas las cosas, ¿no? Cómo te expresas. Sí. Y pues sí, este ejemplo se me hace muy claro, la vida de Gas para ver este tipo de cosas nos deja bien en claro saber qué tipo de persona era de Gas, para bien o para mal. Pues espero que después de haber analizado estas obras un poco más profundidad, no, no las arruinemos, o sea, no pensamos de que, ay, todo esto está triste, ya nunca voy a tener una obra bailarina, porque en realidad a mí lo que me transmite personalmente, este esmero, todo este esfuerzo que El ponían las struggle. bailarinas para a pesar de todos esos obstáculos que tenían, que creo que, pues, ciertamente yo no vivo la vida que viven ellas y probablemente nunca me voy a enfrentar a la mayoría de los problemas que tenían ellas, pero de cierta manera sí me puedo identificar, este, pues, no sé, por el simple hecho que soy mujer, este, Yo- estas obras de bailarina me parecen, pues, esta lucha a través de cómo sobreponerte a los obstáculos, cómo luchar por tu sueño, que estas niñas querían llegar a ser alguien en la vida y no importaba, pues, lo que la vida las arrojara, ellas seguían ahí en ese lugar para seguir luchando, Sí, yo pues, lo por sus veo sueños. como parecido a la vida de muchos futbolistas, ¿no? Muchos de los futbolistas más grandes, o probablemente la mayoría de los futbolistas grandes, vienen de familias humildes. Y el fútbol es la forma en la que ellos sacan a sus familias de la pobreza, ¿no? Y pues no sé, de cada 1000 niños que entran en fuerzas básicas, tal vez 20 terminan siendo profesionales, y tal vez 5 terminan siendo buenos y exitosos económicamente, significativamente. Entonces, Ujú. y también seguramente les tocan muchas injusticias, ¿no? No sé, tal vez otro niño que era mucho peor que ellos, sí tuvo una oportunidad porque el papá era rico y le pagó a X entrenador. No sé, digo, habrá mil. Estoy seguro que no es tan común que tengan que tal vez de que, si no la hago de futbolista me tengo que ser prostituto. Tal vez no en ese aspecto, Okey. pero pues sí, si no la hacen de profesional, tal vez algunos de ellos se tienen que hacer, pues no sé, cualquier otra profesión, ¿no? Carnicero, albañil, taxista, lo Algo que que no sea era que su pueda, sueño. ¿no? Exacto, algo ya, pues como dices, sí, ya como que pues renunciaste a tu sueño, pues no, ya no le hice, pues ya tengo que hacer lo que me quede, ¿no? Ujú. Sin tratar de demeritar a los taxistas y albañiles y todo, ¿no? Porque en el capítulo de artesanía versus arte, ahí un señor nos estaba acusando de demeritar, pero no estamos demeritando ningún,
ninguna labor, Ningún trabajo ni digno. ningún trabajo, ¿no? Aceptar que hay jerarquías no es lo mismo que decir que lo demás no vale. Pero sí, o Exacto. sea, este struggle que pasan muchas niñas, pues hay muchas verticales similares, ¿no? Deportistas, pues no sé, músicos, raperos, gamers, ¿no? Digo, obviamente a los gamers es más difícil como que ver el struggle porque, pues para querer ser gamer, para empezar tienes que tener dinero para tener una Sí, computadora padre y así, ¿no? Pero los que sí la arman, los que sí logran sobresalir, pues la verdad es que sí lo toman como un trabajo, ¿no? O sea, sí. dedican muchas horas, ¿no? Toda la persona que Entonces, sobresalga, sea cual sea la actividad, seguramente dedica muchas horas dedica a muchas horas. perfeccionar eso. Exacto. Entonces, la pregunta con la que yo cerraría es esta. ¿Qué representan, qué significan las pinturas de gas para ustedes, los que nos están escuchando? Me gustaría leer los comentarios. ¿Qué es lo que ustedes aprecian de estas obras? ¿Qué es lo que ustedes, ahora que saben toda esta información, cuál es la opinión más educada que tienen sobre estas obras de arte? Sí. ¿Qué es lo que simbolizan para ustedes? ¿Las siguen viendo con afecto y con cariño? ¿O les ha representado un lado de la historia que a lo mejor nunca habían pensado? Me gustaría escuchar los comentarios que tenemos hasta aquí y pues muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.